días a todos. Esta es la primera predicación mía jubilado. Así que a ver cómo me siento jubilado. Agradezco, ¿no?, las muestras de alegría, ¿no?, de gozo, por los que a mí me habéis felicitado, ¿no?, por mi jubilación. Y es algo bíblico, porque dice Jesús que nos alegremos con los que se alegran y que lloremos con los que lloran. Entonces, a veces suele pasar, ¿no?, que es más habitual llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran, ¿verdad? Cuando una persona está triste, pues enseguida acuden a consolarla, pero cuando le va bien la vida, quizás hay alguna sutil envidia, ¿verdad? Que va bien la vida y tal, y no te voy a felicitar. Sí, entonces es bueno, ¿no? No solamente la tristeza, sino la alegría también, ¿no? Y gozarse con los hermanos que Dios les bendice, ¿verdad? A veces toca dar noticias tristes, pero otras veces toca dar noticias alegres, ¿no? En la viña del Señor hay lugar para todo. Así que tenemos que aprender a dar buenas noticias, pero también a dar noticias tristes. Es parte de la vida y parte de la Biblia, ¿verdad? Muy bien, pues supongo que ya más o menos os hacéis una idea del tema que voy a tratar, porque ha estado un poco reflejado a lo largo del culto. No sé si alguien ha captado la idea, ¿no? ¿Hay alguien que haya captado la idea de qué tema quiero exponer en esta mañana? La sangre. La sangre. ¿La? Libertad. Ahí. Javi, coge el micrófono. Como caramelo por la cesta. Ha estado al loro, Victoria. La libertad, efectivamente. Ha hablado Kevin sobre la libertad, hemos cantado sobre la libertad, ¿verdad? Y hoy quería hablar con vosotros acerca de la libertad. Jesús, en la serie que estoy dando sobre la vida y obra de Jesús, Jesús habló mucho de la libertad. Y el tipo de libertad a la que me quiero referir más bien es a la libertad interna, la libertad interior, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tal andamos de libertad? ¿Somos personas libres o somos personas con ataduras? Ataduras de muchos tipos puede haber, ¿verdad? Ataduras de rechazo, ataduras de complejos, ataduras de soledad, ataduras de vicios. Hay muchos tipos de ataduras, ¿verdad? Decía Jesús que a esta mujer que el diablo ha atado durante, no me acuerdo los años que eran, durante tantos años, fue liberada, ¿no? 18 años era, muy bien, 18 años. Y la pregunta es, ¿no?, ¿qué tal andamos de libertad, no? Si no tenemos libertad interior, ¿para qué sirven las otras libertades? ¿Verdad? Hay dos tipos de libertades, la libertad externa y la libertad interna. La libertad externa es aquella que nos permite ser autónomos y la sociedad nos permite, pues, ir donde queramos, hacer lo que queramos, ¿verdad?, dentro de unos límites. Es aquella que nos permite, pues, trabajar, nos permite tener una vivienda, nos permite alimentarnos. Esa es una libertad importante, ¿verdad? Pero luego está la libertad interior, y de esa queremos hablar. ¿De qué vale tener dinero para viajar, por ejemplo, si nos amargamos en el camino porque se retrasa el avión o porque perdemos una maleta? ¿De qué vale la libertad de poder tener dinero, ¿no?, irte con tu pareja o tu familia a un hotel y enfadarte y estar de morros durante muchos días, ¿no?, con tu cónyuge? ¿De qué vale tener un buen trabajo y un buen sueldo para llegar a casa cansados, sin ganas de estar con tu familia, y luego viene el riesgo de poder separarte, divorciarte o hijos desorientados, ¿no? ¿De qué vale tener mucho talento si tienes un carácter insoportable e inestable, ¿no? ¿De qué vale ser bello por fuera si por dentro eres una persona irritable, eres una persona depresiva? No dicen que la belleza está en el corazón, en el interior, ¿verdad? Para ser libre no hace falta
tener una buena pensión ni estar jubilado. Mis compañeros de trabajo sentían una envidia sana, ¿no? Decir, joder, qué suerte tienes, la jubilación, ahora vas a estar durmiendo lo que quieres. Pero muchos que se han jubilado después y han creído tener la libertad, muchos han fallecido, se han deprimido, no sabían qué hacer, se han aburrido, porque en el fondo, aunque es bueno tener libertad externa, es necesario, sin embargo, lo mejor es tener la libertad interna, porque tú puedes tener mucha libertad externa, pero estar en amargura, en ira, en enojo, ¿verdad? Las dos se deberían de complementar, tanto la libertad externa como la libertad interna. Lo que pasa es que a veces, muchas veces no hay libertad externa, pero siempre queda la libertad interna, ¿no? No hay esclavitud peor que ser esclavo de nosotros mismos. Es malo tener cadenas en las manos, pero es peor tener cadenas en la mente. La libertad externa, como he dicho, ayuda. No hay que despreciarla, es complementaria con la libertad interna. Pero es insuficiente. Necesitamos la libertad interior, que es la que nos da satisfacción. En 1 Timoteo 2:2, Pablo dice, orad por las autoridades y gobernantes para que vivamos tranquilos y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Es importante tener libertad externa porque facilita también la libertad interna. Si oramos por las autoridades podemos tener paz y la paz nos permite también y nos ayuda a tener libertad interna, ¿verdad? No es lo mismo vivir en una guerra que vivir en un periodo de paz. Por eso no hay que despreciar la libertad externa. Pero también Pablo y Silas estaban encadenados con un cepo en los pies y dice que cantaban himnos a Dios. Estaban exteriormente esclavos, con cadenas, pero interiormente estaban cantando himnos a Dios. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque tenían una libertad interior. Aunque estaban encarcelados, por dentro eran libres. Y esto es muy importante. Hay una falsa y una verdadera libertad. En 2 de Pedro 2, 19, 21 nos dicen, les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción. Y esto es lo que estamos viendo en la sociedad moderna, ¿no? La sociedad moderna nos promete libertad, pero es falsa y al final produce corrupción. Y es así, a veces pensamos que en el mundo vamos a tener libertad, pero si examinamos un poquito la libertad que nos promete el mundo, vemos que al final todo es atadura y corrupción. Voy a dar unos ejemplos que a lo largo de mi historia he vivido y que fueron unos eventos históricos a lo largo de la humanidad y que reflejan perfectamente la libertad que nos propone la sociedad y luego en lo que acaba esa libertad. No sé si os acordáis de las Olimpiadas de Barcelona. Allí cantaron dos músicos conocidos a nivel mundial, Montserrat Caballé y Freddie Mercury. ¿Conocéis a Freddie Mercury? Cantante de Queen, un grupo musical muy famoso, muy conocido en el mundo entero, así parecido a los Beatles. Freddie Mercury tenía una canción muy famosa que se llamaba I Want You to Be Free, en inglés. I want to you free. ¿Conocéis, no? ¿Qué significa esto? Bueno, yo sé un poquito de inglés, no mucho, pero bueno. I want you free, como se diga, I want you be free, significa yo quiero ser libre. ¿Sabéis cómo acabó Freddie Mercury? Con el SIDA, murió de SIDA, efectivamente. Y él tenía una frase que decía, tengo un montón de libras, porque era en inglés, ¿no? Tengo un montón de libras, un montón de fama, pero lo que me falta es que no he conocido todavía el verdadero amor. Y cantaba, por eso cantaba, yo quiero ser libre. Me acuerdo en España, cuando Franco murió, la gente quería ser libre de la dictadura. Eso lo viví yo, ¿no? Y había un grupo musical que se llamaba Harcha, que cantaba una canción que decía libertad, libertad, sin ira, libertad.
Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Y para muchos, la libertad era salir de la dictadura y pasar a la democracia. Cuando el dictador Franco murió, la gente cantaba, brindaba, y llegamos a creer que ya íbamos a ser libres. Y claro, no estoy diciendo que la democracia sea mala. Por supuesto que la democracia nos permite muchos derechos. Pero después de que pasó la dictadura y tuvimos democracia, viendo los años pasar, vamos a reflexionar. ¿Cómo está ahora España? España se ha ido introduciendo una serie de libertades a lo largo de la historia después de la dictadura. Por ejemplo, la libertad sexual. Hay libertad sexual. Antes parece que estábamos reprimidos. Hay una nueva educación, una forma ya de educar a los niños. También hay nuevos modelos de familia. Hay libertades políticas. Puedes votar a quien quiera, hay diferentes tipos de partido político. Han entrado muchas libertades. Pero entra la libertad, ¿pero qué está saliendo? Bueno, vamos a las estadísticas que dicen los propios entidades, instituciones que se dedican a las estadísticas. Nos hablan de las consecuencias de esa libertad que nos dio la democracia. Por ejemplo, queremos libertad sexual, pues se ha incrementado el número de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, el virus de la gonorrea, un 300%. El 34% de jóvenes tienen problemas de salud mental. Queríamos libertad para la juventud, ¿verdad? Suicidios. Cada vez se suicidan más chavales desde 12 a 17 años. Crímenes y violencia en este país han aumentado un 8%. Un 32% hay más de violencia contra la mujer. Y eso que hay mucho feminismo. La libertad del feminismo. ¿Pero qué está pasando? Que cada vez hay más mujeres que están siendo maltratadas. Corrupción. Ni os quiero contar lo que está pasando ahora con el PSOE. Pero antes también se había corrompido el PP. ¿Vale? Dicen, corrupción del PSOE y tal. Sí, pero antes el PP te dice, ¿no? En vez de reconocer. Sea que hayamos tenido una derecha o una izquierda en este país, ha habido corrupción. Y esa es la libertad que se nos propone. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Mi libertad acaba donde comienza la del otro. Para saber muy bien en qué consiste esto de la libertad, también podríamos ver el código de circulación. Por ejemplo, tú tienes un coche, eres libre de ir donde quieras, pero no eres libre de conducir como quieras. Hay una serie de normas y de prohibiciones, y es importante observarlas. Por ejemplo, un stop, ¿es una prohibición o no? Un semáforo en rojo, ¿es una prohibición? Sí. Pero cuando se respetan esas prohibiciones, hay libertad. Cuando tú circulas bien y otro circula bien, hay libertad. Tú puedes llegar a tu destino. Pero cuando dejamos de observar esas normas y ese código de circulación, hay accidentes, hay atropellos. Por tanto, la libertad no es hacer lo que queremos. Como muchas mujeres dicen, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, ¿verdad? Pero tu libertad acaba donde empieza la de otro. Y esta es la libertad que nos ofrece la sociedad. Pero esta libertad está exenta muchas veces de normas, de responsabilidad y de respeto hacia los demás, ¿verdad? Se nos imponen cosas, tienes que pensar como yo. Hablamos mucho de tolerancia, pero somos muy intolerantes, ¿no? Por tanto, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Cuando observamos el código de circulación, todos somos libres. Y aquí en esta vida hay unas reglas que todos tenemos que observar. Si en la Iglesia, por ejemplo, también queremos ser libres, hay que observar unas reglas, ¿verdad? Para evitar malentendidos, para evitar una falta de organización, etc., tenemos que tener unas normas, una responsabilidad, una organización. Y todo eso, al final, produce libertad. Vamos a leer, esta es una introducción un poquito larga, pero vamos al texto bíblico, ¿verdad? Vamos a ir al texto por antonomasia de la libertad, que es Juan 8, del 31 al 36. ¿Vale? Este es un texto muy conocido, pero ¿saben lo que pasa en la vida cristiana? Que muchas veces
Los textos conocidos los sabemos todos, pero luego no los hacemos. Es un texto obvio, ¿no? Se ha hablado tanto de estas cosas, ¿verdad? De lo que dice aquí Jesús, pero luego no lo vivimos ni lo practicamos. Y suele pasar, ¿verdad? Vamos a leer Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un texto muy conocido, ¿verdad? Lo hemos masticado mucho, hemos rumiado mucho, pero que a veces no lo vivimos ni lo practicamos. Fijaos aquí que dice que Jesús le estaba hablando a judíos que habían creído en él. Pero si vamos un poquito al final del texto, es muy cuestionable que hayan creído en él de corazón, sino que habían tenido una creencia muy superficial en Jesús, pero habían creído en algo en él, ¿no? Y esto se lo dice a personas que creen en él. Y nosotros, como cristianos, creemos en Jesús, ¿verdad? Pero ¿de qué forma creemos? Aquí Jesús dice que esto no basta, sino que la verdadera forma de creer en Jesús es hacer discípulos, hacernos discípulos de él. No es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Y Jesús promete libertad no a los creyentes, sino a los discípulos. Porque los demonios también creen, pero son discípulos los demonios. ¿No? Hay mucha gente en la calle que cree en Dios, pero no son discípulos. Por tanto, es importante saber que la libertad es una promesa para los discípulos. La pregunta es: ¿somos creyentes o discípulos? Porque no vale ser creyente solamente. No hay libertad para el que cree. Hay libertad para el discípulo. ¿Y quién es el discípulo? Pues aquí lo está diciendo: el que permanece en su palabra. ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar firme. Haga frío, calor, tengas pruebas o no tengas, permaneces como discípulo de Jesús. Confías en su palabra, no solamente la escuchas, sino que la vives. El que mira, decía Santiago, que estuvo muy cerca de Jesús, Santiago 1,25, el que mira atentamente a la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo idolo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fijaos qué importante es lo que dice Santiago, ¿no? Estuvo muy cerquita de Jesús. El que mira atentamente a la ley de la libertad. Este libro es libertad, pero hay que mirar atentamente. No es lo mismo leer que escudriñar. A veces leemos la Biblia, pero no la escudriñamos, no le sacamos el jugo. Simplemente leemos a veces para cumplir. Voy a leer un capitulito para quedar bien con el Señor, que el Señor no me reprenda. Entonces, pero ya no se trata solo de leer, se trata de entender y de vivirlo, de interiorizarlo. ¿Sabéis quiénes son libres? Los que interiorizan la palabra de Dios. A veces tenemos la palabra de Dios aquí solamente, conocemos el texto, sabemos versículos de memoria, pero no los vivimos ni lo interiorizamos. Sabemos del perdón, pero no vivimos el perdón. Sabemos de la gracia, pero no vivimos en la gracia. ¿Por qué? Porque no hemos interiorizado. Y no hemos interiorizado porque no estamos atentos a la ley de la libertad. Y no estamos atentos a la libertad porque no tenemos madera de discípulos. Hemos creado una cultura evangélica. Venimos a los domingos al culto, pero nada más. Cantamos, adoramos al Señor. Es una cultura evangélica y creemos que somos discípulos, y no es así. Donde está tu tesoro, decía Jesús, está tu corazón. Si tu tesoro está ser discípulo de Cristo, vas a ser un discípulo de Cristo.
Si tu tesoro es ser un discípulo del mundo, vas a ver un discípulo del mundo. Pero cuando eres un discípulo del mundo, no puedes ser discípulo de Jesús. Y en mi experiencia personal, tristemente, yo veo en la iglesia mucha gente que es discípula del mundo y no discípula de Jesús. Jesús decía, o eres frío o eres caliente. Entonces, si quieres ser discípulo del mundo, nadie te lo impide. Si crees que la libertad está en el mundo, puedes ir al mundo. Nosotros teníamos una conocida que estuvo un tiempo viniendo a la iglesia, allí en Eibar, y nos dijo sinceramente, mira, voy a dejar la iglesia. ¿Y cómo así que dejas la iglesia? Dijo, mira, es que el mundo me atrae más. Quiero ir al mundo, quiero experimentar el mundo. Le dijimos, bueno, pues tú eres libre, entre comillas. Y se marchó al mundo. Uno es libre de ser discípulo del mundo. Cada uno tiene que ver, pero Jesús no promete libertad a los que no son sus discípulos. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Si tú te quieres bautizar, tienes que tener muy claro que quieres ser discípulo de Jesús. Si no, no te bautices. Aquí en España se dice el pan pan y el vino vino. Entonces, mejor es que te lo pienses y, como dice Jesús, calcules los costos antes de edificar. Porque el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que tomar su cruz y saber que vas a sufrir en la vida cristiana. Vas a tener mucha bendición, vas a ser libre, pero también vas a sufrir. Pero en Jesús el sufrimiento trae también libertad. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, la libertad muchas veces no está, como he dicho antes, en buscar que todo te vaya bien, sino que muchas veces la libertad viene de morir, primeramente. Si mueres a tu ego, resucitarás a una vida libre. Decía el famoso Ferrari, el que construyó el Ferrari, decía, una frase muy brillante, decía, el mundo es una cárcel y los barrotes son el egoísmo humano. El mundo es la cárcel y los barrotes son nuestro egoísmo humano. Y eso es lo que precisamente dijo Jesús. El que quiera salvar su vida, la ha de perder. El que quiera ganar su vida, sin mí, la perderá. El verdadero discipulado es un tema también de muerte. Para que haya vida, primero hay que morir. Para que seas una persona humilde, tienes que morir a tu orgullo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando te da una convicción de pecado. Sabéis que el cristiano no es aquel que no peca, o que peca poco. El cristiano es aquel que tiene una consciencia de pecado, sensibilidad hacia el pecado. Ese es el verdadero cristiano. A veces no somos sensibles al pecado. Hacemos las cosas, nos da igual. Pecamos y nos da igual. Llevamos una vida oculta de pecado que solamente conoce Dios, y quizás lo conozcas tú, pero igual la iglesia no lo conoce. Vivimos esclavos de nuestros pecaditos. Todos tenemos pecaditos, ¿verdad? Hombre, no robamos, no decimos mentiras gordas, pero exageramos la verdad. Tenemos ciertas envidias, vemos cosas que igual no tenemos que ver. Como nos decía ayer el hermano, ¿verdad? El varón de Dios es un varón de dominio propio. Nos alejamos de los vicios. Todos tenemos vicios ocultos y hay que tener cuidado, hay que examinar, porque esos vicios al final están creciendo. Cada pequeño vicio que tenemos es una cadena, un eslabón más en la cadena. Si no cortamos lo poco, se va creciendo la cadena, los eslabones de la cadena se va a ir creciendo. Y al final vamos a tener una cadena muy larga y vamos a arrastrar muchos eslabones. ¿No os acordáis de estas películas antiguas, no? Que a uno le ataban unas cadenas aquí con una bola y las cadenas eran largas y tenía que ir arrastrando por lo mismo. Si no nos liberamos de los pequeños pecaditos, al final vamos a ser muchos más esclavos. La verdad te hace libre, pero tenemos que conocer la verdad. La verdad acerca de quién eres tú. La verdad acerca de por qué estás aquí, de dónde vivimos,
¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? Todo eso necesitamos conocer. Somos libres cuando dejamos de pecar. Como dijo aquí Jesús, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuanto más pequemos, más esclavos vamos a ser. Pero cuanto más seamos discípulos de Jesús, más libres vamos a ser. No hay una libertad inmediata. Es decir, la libertad de un cristiano es progresiva. Salvo un milagro. Si Dios hace un milagro, igual te libera de algo en un momento dado. Hay gente que dice que Dios la ha liberado de tal cosa. Puede ser. Pero generalmente la libertad siempre es progresiva. Conoceréis la verdad, conoceréis, futuro, ¿no? Iréis conociendo poco a poco, ¿no? Es progresiva. Es decir, hoy tendrías que ser más libre que ayer, pero menos que mañana. Es decir, mañana vas a ser más libre que hoy, porque es algo progresivo. La madurez siempre es progresiva. El crecimiento es progresivo. Nadie nace ya aprendido. Hay que ir aprendiendo a ser discípulo de Cristo y a ser libre, ¿verdad? Aquí dice una cosa también muy importante. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir esto, no? Cosa más... Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Esto hay que entender un poquito la cultura de aquel entonces. En aquel entonces había esclavitud, es decir, había siervos que vivían y trabajaban en la casa de sus amos. Y para ellos era bendición, decir, hombre, mira, yo aquí me quedo ya, había mucha pobreza en el tiempo de Jesús, había mucha enfermedad, y vivir en un techo, bajo un techo, ¿no? Tener comida, aunque sea de siervo, pues era una bendición. Y entonces, pues, comían de la mano de su siervo, dormían ahí tranquilamente, pero podía pasar una cosa, que no tenían garantía absoluta de estar ahí para toda la vida, en esa casa. Podían ser expulsados de su casa y se quedaban otra vez en la calle, ¿no? Pero el hijo no. Los hijos eran los que heredaban la bendición y heredaban la vivienda y heredaban todo lo que tenía el padre. Y aquí los judíos creen que son los hijos de Dios. Se creen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una cultura judía, porque tenían su religión, porque tenían su templo y ya eso les bastaba para ser hijos de Dios. Sin embargo, Jesús les dice, no, por mucho que tengáis vuestra religión, vuestra cultura, por mucho que os creáis hijos de Moisés, ¿no? De Abraham, sois esclavos. No tenéis la bendición y la herencia de Dios. Y esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que por mucho que vengamos a la iglesia, que a veces nos creamos hijos de Dios, ¿verdad? Porque tenemos una cierta cultura evangélica, porque creemos que creemos en Dios, ¿verdad? Eso a veces no nos da la libertad, porque el verdadero hijo de Dios no es el religioso. Los fariseos se creían hijos de Dios, porque se creían hijos de Abraham, ¿verdad? Pero Jesús les decía que no, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Así que, si somos discípulos de Cristo, somos hijos de Dios. Y tenemos las bendiciones y heredamos todo lo que Dios nos ha prometido. No nos podemos engañar, ¿verdad? Las bendiciones, la casa de Dios, la herencia de Dios es para sus hijos auténticos. Dice también que el Hijo os libertare. Así que si el Hijo os libertare, como alguien lo ha pronunciado antes, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús tiene muchas formas de producir libertad en ti. La primera es que te libera de la culpa. Como hemos cantado, su sangre, ¿verdad? Hemos cantado varias veces, su sangre te libera de la culpa. Todos tenemos culpas. Todos hemos cometido cosas vergonzosas, hechos vergonzosos, ¿verdad? Solo basta con mirar tu vida anterior y te das cuenta de que hay muchas cosas de las que te avergüenzas. Y Dios nos ha dado una alarma interna, que es la conciencia, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Incluso los niños pequeños, los que sois padres de niños pequeños, los niños pequeños tienen conciencia también. Hay una edad en que la conciencia empieza a emerger. Yo me acuerdo con nuestro hijo Pablo, que le reñíamos muchas veces para que no hiciera cosas,
Y antes de hacer las cosas de nuevo, ¿sabes lo que hacía? Nos miraba a nosotros. Nos echaba así una mirada para ver, nos observar, para ver si le estábamos controlando. Eso es la conciencia. Los niños pequeños tienen conciencia. Y si le dices que no, te van a mirar a ver dónde estás para ver si les ves o no les ves. Pero ellos quieren volver a hacer el mal. Y el Señor nos ha dado a nosotros una conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que a muchas personas esa conciencia se le cauteriza. Tienen la conciencia cauterizada, es decir, tienen la conciencia ya quemada, insensible. Ya no se dan cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad. Cuando la gente entiende la libertad en Cristo, empieza a cauterizar su conciencia. Cuando empieza a pecar, y más pecado, y más pecado, y más pecado, al final la conciencia se le va. Por eso es importante tener la conciencia, como decía Pablo, limpia conciencia. Desde pequeño sirvo a Cristo con limpia conciencia, decía Pablo. Y la conciencia es muy importante. Pero cuando la conciencia nos falla, tenemos abogado. Y el abogado nos quita la culpa gracias a la sangre de Jesús. Hay dos tipos de culpa. La culpa real y la culpa falsa. El diablo nos quiere meter siempre la culpa falsa. Pero Dios nos está indicando la culpa real. ¿Os acordáis? La mujer que fue pillada en adulterio, que todos la querían apedrear. ¿Qué pasó al final? Que todos tiraron la piedra al suelo y dice que todos salieron cabizbajos, ¿no? Avergonzados, desde los más grandes a los más pequeños. ¿Por qué? Ahí estaba la conciencia trabajando. Era una culpa que venía de parte de Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. A veces pensamos que nos sentimos culpables y le echamos la culpa al diablo. Y a veces, efectivamente, la culpa, el diablo te condena y te quiere transmitir una culpa. Y hay que desechar esa culpa con la sangre de Jesús. Pero a veces, la conciencia que viene de parte de Dios te culpabiliza. Pero no para condenarte, sino para liberarte. La culpa del Señor es para liberación. Es una culpa real, una culpa que da fruto, ¿verdad? Que habla a nuestra conciencia y nos dice lo que estamos haciendo mal para corregirnos, no para condenarnos. Lo que pasa es que a veces cuando la culpa es falsa, viene de parte del diablo, o es una culpa que nosotros nos la creemos porque somos débiles, ahí es cuando viene el diablo y se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Por tanto, la libertad está en Cristo, que nos libera de la culpa del pecado, en mayúscula y en singular, y de la culpa de los pecados, en minúscula y en plural. El Espíritu Santo también nos ha sido dado para liberación. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El problema es que vivimos una vida en el Espíritu. Sabemos lo que es el Espíritu Santo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Somos llenos del Espíritu. El que cree en mí, decía Jesús, de su interior correrán ríos de agua. Esto decía de los que habían de creer en él. Efectivamente, en nuestro interior tenemos ríos de agua viva que nos dan libertad. Cuando tú tienes mucha sed y bebes, es libertad. Seguramente que habrás tenido esa experiencia, ¿no? De estar súper seco, la boca seca, y de repente viene el agua y sientes una liberación, una libertad por lo mismo. Cuando vives en el Espíritu y recibes el Espíritu, te sientes libre. Tenemos también dos naturalezas combatiendo en nosotros. Y el Espíritu Santo es como el antídoto que nos ayuda a liberar el veneno que todos tenemos dentro, ¿no? Decía Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿no? Me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Tenemos una ley dentro, metida aquí dentro, la ley del pecado. Una ley es algo que se repite constantemente, ¿no? La ley de la gravedad, la ley de la fuerza centrífuga, etcétera, etcétera. Eso se repite. Y esa ley la tenemos ahí, no ha desaparecido. Pero hay otra ley que nos libera de esa ley, que es la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos dos naturalezas dentro, y una, ya lo sabéis, una lucha contra la otra. Depende a cuál alimentes más, esa ganará. Es como los gallos, uno blanco, había dos gallos, uno negro y otro rojo. Y una vez ganaba el negro y otra vez ganaba el rojo, ¿verdad? Pero el dueño ya sabía quién iba a ganar. ¿Por qué? Decía, hoy va a ganar el rojo porque a este le voy a alimentar y al otro lo voy a matar de hambre. Es así. Tú tienes dos naturalezas. A la que más alimentes, esa van a ganar. Si quieres que gane la de la carne, alimenta la carne.
Pero si quieres que gane la del Espíritu, alimenta el Espíritu. Eso es así. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos, es un imperativo, ¿no? Que seamos llenos del Espíritu Santo. También Jesús te libera del miedo a la muerte. ¿Sabéis que uno de los grandes miedos que tiene el ser humano es el miedo a la muerte? Tenemos miedo de que se mueran nuestros seres queridos y nos quedemos solos. Tenemos miedo a coger una enfermedad y que nadie nos pueda ayudar y que perezcamos en nuestra cama, ¿verdad? Luchamos, el ser humano siempre lucha por sobrevivir. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la muerte. En el fondo tenemos miedo a la muerte, porque la muerte es algo desconocido, ¿verdad? Yo he visto agonizar en la cama a algunas personas y es triste ver agonizar a una persona. Y a mi suegro agonizando también, a Iñaki también, ¿os acordáis de Iñaki? Que nos dejó la sociedad, le vi agonizando también, es triste ver eso. Pero eso también es una atadura, ¿verdad? La muerte para muchos es una atadura. ¿Por qué muchas mujeres, por ejemplo, se meten botox aquí? Porque tienen miedo de envejecer. No aceptan el envejecimiento. A veces tenemos miedo a envejecer, ¿no? Luchamos por no envejecer. Y yo no digo que eso sea malo. Yo me echo crema también aquí. Me echo crema porque tengo rojeces. Si tú puedes hacerte bien, ¿por qué no te vas a hacer bien? ¿Vale? Pero lo que no puedo hacer es ser esclavo de las cremas. Que me voy a morir si no tengo cremas, ¿verdad? Tengo que ser libre de las cremas. Cuando puedo las uso, pero si algún día no las puedo usar, soy libre igual. Entonces hay un miedo a la muerte, miedo a envejecer, miedo a quedarme solo, miedo a perder a un familiar querido. Cuando yo pierda a mi mujer o mi mujer me pierda a mí, ojalá muramos juntos los dos a la vez, eso es difícil. Pero cuando nos perdamos mutuamente, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Quién es más importante, Dios o mi mujer? No hago una pregunta, ¿verdad? A veces decimos, no, Dios es el número uno. ¿Seguro? ¿Por qué entonces mucha gente cuando pierde su marido o su mujer se suicida? ¿Os acordáis de Chiquito en la calzada? ¡Era Queen! Él se perdió a su mujer y se entristeció tanto que al final él mismo, de tanta tristeza, perdió su vida. Hay que amar al cónyuge hasta la muerte. Pero si se muere el cónyuge, no podemos perder la libertad. Porque la libertad está en Cristo. Si no estamos idolatrando a nuestro cónyuge, idolatrando al pastor, idolatrando a los amigos, huye de la idolatría. Las personas no son lo más importante, son muy importantes. Todos aquí somos muy importantes, pero nadie es imprescindible. Y a veces hacemos ídolos de las personas. Y no puede ser. Porque al final las personas son temporales. Hacemos ídolos de los objetos son temporales. Ídolos de la cultura, de los deportistas, de la vocación personal, pero eso es temporal. Lo único que permanece para siempre, como dijo Jesús, es hacerse tesoros en los cielos. Amén. Es así. Entonces tenemos que ser serios en este sentido, ¿no? Y Jesús nos libera de la muerte. Muchos egipcios en la antigüedad, ¿sabéis cómo morían? Llevándose a la tumba sus objetos, porque querían seguir disfrutando de ellos en el más allá. Sin embargo, el Señor dice que polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo. Pero hay esperanza, porque tenemos vida eterna. Y resucitaremos, ¿verdad? Venceremos la muerte. Y el vencer a la muerte por la obra de Jesús trae libertad. Trae esperanza. Porque Él vino. Si cualquiera de vosotros tuviese un amigo que regresaría de la muerte y te dijera lo que había ahí en el más allá, ¿no te daría eso esperanza? Si fuese algo bueno, ¿no te daría esperanza? Cuando una persona sufre y ha atravesado por ese dolor y ha vencido ese dolor y viene y te dice, yo he vencido, tú también lo puedes hacer. ¿Eso no te da esperanza? Jesús vino del más allá al más acá para decirnos, hay algo bueno después. No os hagáis esclavos, como hemos escuchado antes, no os hagáis esclavos de los hombres. No te hagas esclavo de tus miedos, de tus temores. Cristo te ha liberado y te va a liberar. Amén. El que pide perdón a Dios, el que ora honestamente, el que obedece su palabra, el que quiere ser tu discípulo, el que vive en el Espíritu, el que es consciente de su pecado, el que persevera, el que pide consejo, el que da, el que recibe. Todo eso
es parte del puzzle de la libertad. No es algo milagroso. Cuando eres discípulo y practicas todas esas disciplinas, poco a poco y por añadidura te vas haciendo libre. Te vas haciendo libre. No hay trucos, no hay secreto. La libertad es un proceso donde interviene Cristo, pero también intervienes tú. Es una sinergia, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Cristo es el que produce el querer como el hacer. Cristo produce en ti la libertad, pero tú te ocupas en las cosas santas, en las cosas espirituales. No hay más secretos. ¿Quieres ser libre? Crece en santidad. La santidad es libertad. Para acabar, decía un santo católico que se llamaba San Francisco de Asís: necesito muy pocas cosas, y las pocas cosas que necesito, las necesito muy poco. Eso es libertad. Muy bien, pues que Dios nos ayude a ser libres. Amén.